Colombia, por fin empiezan a caer los poderosos, los políticos de siempre que han, pues, clausurado la corrupción aquí en Colombia. Se trata del señor Julio Gerlain, que va imputado por compra de votos a favor de Merlano. Pero nos preguntamos, ¿para cuándo llega el turno del clan Char? ¿Por qué esta gente no cae? ¿Por qué son tan poderosos y no permiten que los toquen? Nomás cuando estuvo la procuradora Margarita Cabello, ¿cómo trató de evitar que les echaran mano a esta gente? Increíble, pero poco a poco van cayendo. Cayó Emilio Tapia, vuelven y lo capturan, señores. Cae Iván Name, que va a juicio, señores. Y por ahí el señor Efraín Cepeda fue mencionado por un ex senador de vínculos paramilitares. Esto está para alquilar balcón, señores. Escuchen lo de Julio Gerlain y cómo ha tratado de evitar a toda costa el clan Char, pues que sean visualizados por la corrupción y por diferentes, pues, marullas que han hecho. Escuchen aquí a Fabián Díaz. Julio Gerlain, imputado por la Fiscalía por presunto soborno a Aida Merlano, le habría ofrecido 3.500 millones de pesos a su exnovia para no declarar contra los líderes de los clanes políticos de Barranquilla. Más vale tarde que nunca, pero lamentablemente a la justicia en nuestro país parece que se le está haciendo demasiada costumbre llegar siempre tarde cuando se trata de poderosos. Y es que estamos hablando que ha sido imputado a Julio Gerlain. Fue imputado Julio Gerlain por soborno en el caso de compra de votos de Aida Merlano. Un caso que puso al descubierto toda una red de compra de votos. Puso al descubierto cómo se terminan manejando las campañas tradicionales. Puso al descubierto Casablanca, así se llamaba el centro de operaciones donde se compraba y se vendían votos al por mayor. Desde allí se pudo evidenciar cómo es el modo que actúan cuando son las elecciones y compran los votos. Cómo son sus estrategias. Cómo se mueve el dinero. Porque no fueron cientos, fueron miles. Estamos hablando de lo que se pudo evidenciar, que una campaña al Senado de un candidato tradicional que termina moviendo tulas de dinero para hacerse elegir podría estar superando los 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos para una campaña al Senado. Si se gastan 20.000 millones de pesos para llegar aquí al Senado, cuando llegan, ¿cuántos se van a robar? ¿Cuántos se van a llevar? Porque es que, si bien un senador gana más de 50 millones de pesos, no alcanza para recuperar esas cifras que mueven en elecciones. Eso fue lo que quedó al descubierto en el caso de Aida Merlano. Por eso no nos sorprende cuando la Contraloría nos habla que son 50 billones lo que se roban en nuestro país al año. El fiscal explicó que el abogado Muñetón visitó a Merlano 3 veces para ofrecerle dinero a cambio de que no hablara de Arturo y Alejandro Char, consiguiendo que el excongresista guardara silencio ante la Corte Suprema de Justicia. A su vez, Julio Gerlain organizó uno de los 2 encuentros en el que el abogado Teodoro Dijon le hizo ofrecimientos a Merlano, a cambio de no implicar a las casas Char y Gerlain en la compra de votos en Barranquilla. Julio Gerlain fue imputado, quedó al descubierto. Intentó, junto con el clan Char, sobornar a Aida Merlano para que no hablara de ellos. Y quedó en evidencia cómo le ofrecieron 3.500 millones de pesos por su silencio. Toda vez que, según Aida Merlano, el clan Char y Julio Gerlain hacían parte de toda esta red de corrupción. E incluso estos hicieron parte de la fuga de Aida Merlano, donde intentaron desaparecerla. Toda esta red, donde hacen parte poderosos de nuestro país, clanes como el clan Char, debe caer. Ya cayó uno, Julio Gerlain. Está imputado y esperemos que la justicia actúe. Nos preguntamos, ¿para cuándo el clan Char? No más impunidad. Y lo que dice aquí Fabián Díaz es totalmente cierto. Para que un senador o un representante de la Cámara invierta más de 20.000 millones de pesos en campaña y lograr la curul, es porque van para robar, señores, porque quieren subir para robar, ¿no? También, pues en las últimas horas se ordenó, un juez de la República ordenó la captura del contratista corrupto Emilio Tapia. Recordemos una entrevista que le hizo Eva Rey, que nunca salió al aire, porque esta señora pues le hacía apología a la corrupción, feliz y encantados de la pelota, él en libertad, con toda la plática robada y no entregada, y la señora entrevistándolo, que se ha vuelto muy uribista, y haciéndole pantalla a esta gente como Abelardo de las Priella y demás, pues aquí nos deja en evidencia que está equivocado este sistema de justicia. ¿Cómo va a ser posible que después de robar 70.000 millones de pesos en las pues telecomunicaciones, el internet de los niños, pues este señor pague 3/4 partes y salga como si nada, reconociendo una mínima parte de todo lo que se robaron? Aquí el sistema debe actuar y debe actuar cuanto antes. Miren aquí la nota. En las últimas horas, un juez decidió revocar la libertad condicional contra Emilio Tapia y ordenar su captura de forma inmediata. Un ladrón, Emilio Tapia. Este tipejo ha sido condenado 2 veces por corrupción. 2 veces.
Por un lado, en el carrusel de la contratación donde se llevó miles y miles de millones de pesos. Y por el otro, centros poblados donde se llevó otros miles y miles de millones de pesos. El fallo responde a la apelación interpuesta por la Procuraduría contra la decisión del 11 de abril de este año, mediante la cual se concedió la libertad condicional a Emilio Tapia tras cumplir las 3/5 partes de su condena. Para el Ministerio Público existían varias razones para oponerse, pero la principal era que Tapia podría estar incurso en la prohibición del beneficio, la cual impide otorgar este tipo de libertades a quienes hayan cometido nuevos delitos durante el tiempo de reclusión. Esta advertencia se relaciona con el caso Centros Poblados ocurrido mientras Tapia cumplía una condena por el escándalo del carrusel de la contratación. Su última condena, donde armó una unión temporal fraudulenta, donde recibió dineros anticipados de la entonces ministra de Iván Duque del gobierno del Centro Democrático, Karen Audiner, se hace pasar por víctima, pero quien le entregó 70.000 millones de pesos en anticipos, que se lo mecateó en cositas, que se lo robó, que se sumaron dinero que iba destinado a las zonas rurales de nuestro país, a las zonas más pobres, para su conectividad. Porque ese es el principal problema de nuestro país, la corrupción. Paren de hablar de izquierda, de derecha, de centro. ¡Pura paja! Aquí, lo que no permite que un país avance es la corrupción. Y hasta que no tengamos una justicia que, sin importar quién robe a nuestro país, condene sin ninguna contemplación a estos criminales, nada va a cambiar. Necesitamos una reforma de la justicia que ponga a estos criminales, a estos ladrones, a pensarlo 2 veces antes de robarse siquiera un centavo del Estado colombiano. Señores, ojalá no haya más ladronismo, pero esto es muy berraco con toda la corrupción que todos, año tras año, pues siguen haciendo, ¿no? Y es que Angélica Monsalve habla sobre este tema de este señor Emilio Tapia y dice, esto no es primicia, parece que hasta hoy la prensa y la justicia se dio cuenta que este bandido se robó vilmente y quizás con complicidad del Estado 70.000 millones de pesos destinados al Internet para la educación de los niños en las zonas rurales de Colombia. Este inmoral es esposo de otra inmoral representante a la Cámara del Congreso, Saray Bechara, que ahora pretende ser senadora de la República. Vagabundos. La pregunta es, ¿y la platica o solo es cárcel? ¿Es verdad? ¿Cómo va a ser posible que la esposa de este sujeto sea representante de la Cámara y ahora aspire al Senado? Y que la gente llegue a votar por ellos. O que cojan esta platica presuntamente que se robó el señor y financien campañas donde suben para seguir robando. Hay que acabar con esta cabeza de la culebra, señores, y que nos sigan pues eligiendo a estos congresistas. Definitivamente un abuso contra los colombianos. Increíble. Bueno, vamos a ver si el juzgado logra mantenerlo un buen tiempo en la cárcel y no lo suelte para elecciones, ¿no? Para que ayude a la esposa. Por otro lado, Ariel Ávila deja en evidencia la campaña del señor Abelardo de la Espriella y de su presidente de campaña, el señor Enrique Gómez, ¿no? Que critican a Petro todo el tiempo, que él no hace nada, que toca echar todo para atrás, pero que definitivamente viene el sometimiento al pueblo. Pónganle cuidado a este video, señores, donde hablan de que Gustavo Petro están acabando con las fuerzas militares y también con su honra, pero es el presidente que más le ha subido el ego a las fuerzas militares, señores. El sueldo, las comodidades, el presidente que mejor ha podido tener estas fuerzas. Escuchen a Ariel Ávila y miren cómo se les cae el relato. Este video podría llamarse que así le paga el diablo a que bien le sirve. Así que vamos despacio porque son 2 partes que confluyen en el discurso del jefe del partido que avala a un señor que se hace llamar el Gatico y que tiene un gesto de fuerzas militares. Entonces la historia es la siguiente. Enrique Gómez es el presidente del partido que avaló a él que fuera abogado del principal lavador de dinero del régimen de Nicolás Maduro. Y dijo esto sobre el régimen pensional o régimen especial de las fuerzas militares. Enrique, ¿usted modificaría el régimen pensional de militares y policías de alguna manera y cómo? No, creo que hay que hacer una transición. Creo que 20 años de servicio y retiro a cualquier edad no solo es un absurdo en un país que no controla su territorio porque perdemos ese talento. Muchas veces, a veces desde los 38 años se nos está pensionando la policía. Lo necesitamos es combatiendo a los bandidos y al narcotráfico y controlando y aumentando el pie de fuerza. Creo que es un mal negocio. En una expectativa de vida de 80 años, 75 años, una persona que va a durar pensionada más tiempo del que laboró por 2 o por 3 es insostenible. Ese video fue hace un tiempo.
Y más o menos lo que él dice ahí es que va a acabar el régimen militar de especiales de pensiones de las fuerzas militares. Hoy por hoy un militar se pensiona con 20 años de servicio. Y este señor dice que lo va a acabar. Aunque después sacó otro video afanado diciendo que no, que era mentira y que no sé qué. Yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Y el candidato presidencial de este partido, un señor que fue abogado del principal lavador de dinero de Nicolás Maduro, que fue abogado del que creó la pirámide de MG y demás, tiene un gesto con el tema de las fuerzas militares. Le dice que es un gatico, algo así, no recuerdo muy bien. Entonces yo la tengo clara, yo en la casa soy un gatito domado y en la calle soy una fiera insaciable. Y basa su campaña en las fuerzas militares. Porque él dice que los militares o los en retiro son los más uribistas y son los que mal van a votar por él. Pues así les va a pagar. En cambio, muchos de estos que critican al presidente Gustavo Petro, les cuento lo siguiente. Ese sí que mejoró las condiciones laborales de las fuerzas militares. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y al final del día, no son los tiempos de uno, sino los tiempos de Dios. En el año 2024 se aprobó la ley 2384. Ley 2384 de 2024. Si no me creen, búsquenla en Google, como dijo un amigo mío. En donde el gobierno estableció el pago del servicio militar para los años 2024, 2025 y 2026. En el 2024 se ganaba el 50% de un salario mínimo, era la bonificación, no es un sueldo. Esto es el 650.000. Para 2025, este año, es el 70%. Y para el próximo año se establece que van a ganar un salario mínimo de bonificación los que presten servicio militar obligatorio. Que supuestamente la campaña del gatico lo que dice es que el gobierno es el enemigo de las fuerzas militares, que lo tiene desmoralizado. Pero la verdad, para hacer honor a la verdad, a la justicia, es que este gobierno ha mejorado muchísimo las condiciones laborales de las fuerzas militares. Pero bueno, así le paga el diablo a quien bien le sirve. No olvides mandarle este famoso video de lo que dice el presidente del partido que avala el gatico, el régimen especial de las fuerzas militares antiuribista. No se lo olvide mandar. Es que definitivamente son tercos, ¿no? Y Vicky es otra que dicen, no, es que las fuerzas militares están desmoralizadas. ¿Ah? Es que definitivamente. Y aquí lo deja otro usuario en evidencia. El ladrón no vino sino para matar y para hurtar y destruir. Eso es la extrema derecha uribista. Y es lo que quiere hacer, pues este señor Abelardo de la Espriella viene a destruir lo que Gustavo Petro ha hecho. Le dio poder al pueblo para construir sus viviendas y no a las constructoras. ¿Y ahora qué quiere hacer? Pues, abogado de los pobres, lo dudo mucho. Escuchen nomás. Abelardo de la Espriella dice que su alianza es con el pueblo, pero se opone a que el pueblo construya sus propias casas. Veamos lo que dice sobre el decreto de autoconstrucción que firmó Gustavo Petro. ¿Cómo quedan los proyectos de autogestión? Todo lo que hace este gobierno hay que echarlo para atrás. En derecho las cosas como se hacen se deshacen. ¿O tú crees que puede haber algo bueno en eso? Esa vaina hay que reversarla y hacer lo que hay que hacer para reactivar un sistema y para reactivar un sector como el de la construcción, que es fundamental para la economía colombiana. ¿Qué tiene de malo que los contratos de construcción de vivienda ya no sean para las grandes constructoras, sino para el pueblo organizado? El decreto de autoconstrucción del presidente Gustavo Petro le devuelve la esperanza a miles de familias, permitiendo que las comunidades levanten sus viviendas sin depender de bancos ni constructoras. En Villa Petro, en Montería, lo estamos viviendo. Familias de clase baja trabajando unidas para tener un techo digno y estable. Lo que en realidad defiende Abelardo de la Espriella es el privilegio de las grandes constructoras, porque lo que a la extrema derecha le incomoda no es el decreto, es ver al pueblo construyendo su propio poder. Ese es el bendito problema de las élites. Siempre quieren es someter al pueblo bajo sus reglas, ¿no? Entonces ahí nos estamos dando cuenta quién es Abelardo de la Espriella, que poco a poco deja ver lo que es, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, señores, mucho cuidado. Por último, resulta que la JEP aceptó el sometimiento del ex senador Álvaro Ashton, luego de que confesara sus vínculos con autodefensas y vinculara, adivinen a quién, al expresidente del Senado Efraín Cepeda, al empresario Julio Gerlain y a una extensa lista de políticos y empresarios con el paramilitarismo en Barranquilla. Así es como el señor Álvaro Ashton prendió el ventilador. Ante la JEP, el ex senador de la República, Álvaro Ashton, prendió el ventilador sobre los vínculos del precandidato presidencial Efraín Cepeda, otros políticos y empresarios del Caribe con estructuras paramilitares. La JEP anunció que dará continuidad al proceso de sometimiento del excongresista, investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho. En una audiencia privada de la JEP, el excongresista Álvaro Ashton señaló al expresidente del Senado de la República, precandidato presidencial y presidente del Partido Conservador Efraín Cepeda, por sus presuntos acercamientos y acuerdos electorales indirectos con sectores apoyados por paramilitares, especialmente en el marco de alianzas departamentales y de redistribución de votos en Barranquilla y en Soledad Atlántico. El excongresista reveló cómo se realizaron pactos económicos, políticos y electorales entre dirigentes de la costa caribe, empresarios y estructuras paramilitares del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Ashton dijo que los senadores Mario Enrique Barón Olarte, Jaime Cervantes Varelo, Efraín José Cepeda Sarabia, David Charnavas, Jorge Alberto Gerlain Echevarría y él mismo apoyaron la aprobación de las partidas en el presupuesto nacional para financiar los proyectos específicos que realizaba el Frente José Pablo Díaz del bloque norte de las AUC con la alcaldía de Barranquilla. Abro comillas, todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos. Eso es muy importante, porque con esos recursos se nutrían ellos para seguir delinquiendo en los otros municipios, dijo. Además, en los aportes de la verdad, Ashton señaló cómo algunas decisiones de la época beneficiaron los intereses de la parapolítica y el fortalecimiento de estas estructuras criminales. Todos los partidos que se organizaron a raíz de la reforma constitucional de 2003 eran justamente para ir orientando el propósito fundamental de las autodefensas, que era el de la refundación del país, de tomarse desde arriba el poder, dijo Ashton, y mencionó la influencia de Oscar Darío Pérez Pineda, Oscar Alberto Arboleda Palacio y Jorge de Jesús Castro Pacheco en esta dinámica. Ashton también mencionó a Juan García Estrada, alcalde de Barranquilla encargado para la época, Roberto Castillejo, asesor de Cor Magdalena, y a otros como Julio Gerlain Echeverría, de ser financiadores del bloque norte de las AUC. Asimismo, señaló la infiltración de las estructuras armadas en instituciones como la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa AAA, utilizadas para obtener control político, contratos y legitimación social. Finalmente, estas declaraciones del excongresista Álvaro Ashton fueron remitidas a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hay lugar a iniciar investigaciones penales contra las personas mencionadas. Ay, ¿qué tal, señores? Y precandidato presidencial Efraín Cepeda. Por supuesto, el señor dijo que va a demandar al señor Ashton, que su actividad siempre pues ha sido limpia, así al estilo Iván Name, ¿no? Que dijo que no había recibido 3.000 millones y hoy está en juicio y a portas de una condena. Así son, ¿no? Mentirosos al inicio y ya después cuando se ven con el agua al cuello, pues lógicamente ahí sí salen a llorar. Candidato presidencial Efraín Cepeda, líder del Partido Conservador. Senador, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros en W Fin de Semana. Muy buenos días, Paula, muy buenos días, Luisa. Saludo especial a toda la mesa de trabajo y los innumerables oyentes. Muchísimas gracias por la amable invitación esta mañana de sábado. Bueno, senador, por supuesto nos sorprendió ayer esa noticia y esta revelación que hizo ayer la JEP, la Justicia Especial para la Paz, en donde el excongresista Álvaro Ashton justamente no solo lo menciona a usted, senador, sino también al ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Cómo responde usted a esta afirmación de Álvaro Ashton que dice que prácticamente usted habría tenido acercamientos y acuerdos electorales con sectores apoyados, senador, por el paramilitarismo? Me acabo de enterar que me apoyaron en alguna ocasión. Jamás ha sucedido eso, jamás he tenido acercamientos con esos señores, no conozco a ninguno. Pero a mí me parece que esto no es coincidencia ni es casualidad. Yo creo que las luchas que he dado desde el Senado y las que seguiremos dando además han despertado el odio de quienes hoy pretenden destruir las instituciones. Esta acusación sin sustento alguno nace del mismo entramado político que hoy se disfraza bajo el ropaje de petrismo, de esas viejas estructuras que mutaron para servir al proyecto autoritario que gobierna el país. Y esas estructuras mutaron para servir ese proyecto autoritario. Y yo, pues, lo que voy a decir es que hoy mueven estas piezas con ilusión de detenernos. Y lo digo claro, no lo van a lograr, no me van a silenciar, no me van a distraer del propósito de seguir defendiendo a Colombia, del gobierno más peligroso, más inepto, más intolerable que hayamos conocido. Yo creo esto, Paula y Luisa, que cada intento por desprestigiarme solo confirma que vamos por el camino correcto, porque cuando uno le incomoda al poder, a ese poder que hoy gobierna el país, es señal que está haciendo lo correcto. De manera que pero, senador, vamos a seguir nuestra lucha. ¿Cuál cree que es el interés de Álvaro Ashton de mencionarlo no solamente usted, sino una andanada de excongresistas, también de empresarios, pues señalándolos de esos acercamientos o acuerdos con esos sectores apoyados por las AUC? Porque sin duda, si él miente, pues lo sacan de la JEP. Y por supuesto, él no quiere eso. El sometimiento de él ayer lo ratificaron y lo mantienen, es porque está revelando pues algunas informaciones y la JEP por ahora le está creyendo. ¿Cuál sería la motivación entonces de Ashton de mencionarlo? Bueno, ya una vez lo sacaron de la JEP, ahora pues en un intento desesperado menciona a una docena de personas, varios de ellos fallecidos, seguramente con la intención de que pues le tengan que creer sobre los fallecidos y busca alguna figura preponderante. Estaba seguramente, según veo en la fecha, como presidente del Senado,
y por supuesto, pues él sí confirma su paramilitarismo, pero pues nadie en Colombia me ha mencionado jamás, ni conozco a ninguno de estos señores, y razones que mandaban por interpuestas personas para reunirnos, jamás lo hice. Yo tuve claro que mi actividad política es limpia. Yo estoy dando poder a mi abogado Jaime Lombana para denunciar por injuria y calumnia a Álvaro Ashton por mentiroso, porque pues para salvarse él no tiene que... Cuando yo pongo el símil del ahogado, ¿no? Cuando se está ahogando agarra por el pie al que encuentra a su lado. De manera que no. Sí, yo creo senador, que entonces sí. entendemos, listo, usted va a poner justamente esa denuncia por injuria y calumnia, pero le pregunto por esa aprobación de partidas presupuestales, porque justamente el excongresista menciona que en ese caso en específico usted haría parte de este grupo en donde también mencionó al ministro Armando Benedetti, esas firmas para poder financiar los proyectos relacionados con el Frente José Pablo Díaz de las AUC. Bueno, lo que tengo que decir es que a nadie debe sorprender que intenten enlodar a quien ha sido una voz firme contra la corrupción, la violencia y la improvisación. Cuando se ha tenido una carrera política limpia de más de 34 años, que se puede mirar de frente y hablar con la verdad y seguir adelante sin miedo. Pues yo soy de las comisiones económicas y por supuesto apruebo los presupuestos, ¿no? Pero partidas específicas como la que él señala en un presupuesto general de la nación no existen. Que algún ministro o algún gobierno las haya girado, pues no es de nuestra incumbencia. Nosotros pues lo que hacemos es discutir un presupuesto general de la nación y darle aprobación o improbación, como sucedió con el presupuesto del año anterior. Pero esas partidas de que él habla pues están en su mente, en su memoria, estarán allí pues en su ilusión y en su afán desesperado que se acepte en la JEP para librarse de la cárcel por paramilitar. Y pues eso a mí me tiene sin cuidado, porque sé que mi actuación ha sido limpia y pues eso se probará pues en los estrados judiciales y espero que sea muy rápidamente, porque ya voy a entregar ese poder el día martes al doctor Jaime Lombana. Y en el marco de eso, senador, pues también estas actuaciones y estos nombres que mencionó Ashton, pues fueron enviados a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que ustedes sean investigados. ¿Usted voluntariamente quisiera ir allá a esas entidades también para dar su declaración y su respuesta frente a estas acusaciones que está haciendo Ashton? Pero por supuesto, el día que me llamen, voy a ir, como a él también lo van a llamar por la denuncia que va a interponer Jaime Lombana. De manera que tranquilidad en el frente, quienes me conocen, y usted puede preguntar en todos los rincones de Colombia, saben que no he tenido la más mínima ni remota relación con esos señores que menciona Álvaro Ashton, y tengo que repetir, no me van a silenciar, seguimos en esta lucha en camino a la presidencia de Colombia, vamos a derrotar al petrismo, vamos a derrotar a esa estructura que lidera Ashton, petrista, por supuesto, en el Congreso de la República, con todo el petrismo, y vamos a que el centro derecha llegue nuevamente al poder, y eso pues lo que hace es que nos da más fuerzas para seguir trabajando. Mire, Luisa, no hay nada bajo el tapete, no hay una sola sombra en mi historia, no hay un solo acto del que tenga que avergonzarme, de manera que pues estas denuncias temerarias y sin sustento realmente lo que generan pues es el rechazo y la tranquilidad de que pues vamos por la ruta correcta. Sí. Cuando el petrismo nos acusa, pues ves que vamos pues trabajando, cabalgando fuertemente para derrotarlos en el 2026. Pues tendrá rabo de paja el señor aquí Efraín Cepeda, pues amanecerá y veremos a ver si Ashton pues presenta las pruebas de lo que está diciendo y hunde al señor Efraín Cepeda. ¿Qué tal esto, señores? Amanecerá y veremos. Colombia, hasta acá este video. Muy amables y hasta pronto.